Hola, hola a todos. Estamos aquí una vez más en el segmento Animedia Página, que es parte del podcast de Guille. Es un gusto siempre saludarles. Tal vez vamos a cambiar el día. Normalmente era los días viernes, pero de aquí en más, hoy día es jueves, es cierto, vísperas del 1 de mayo, del Día del Trabajador. Pero para la próxima semana estaremos los miércoles. Los miércoles estaremos a las 2 de la tarde. Siempre discúlpenos si es que nos pasamos un poquito del comienzo del horario, 2 y cuarto estamos comenzando. Agradecemos su paciencia y su buena voluntad de siempre escucharnos, ¿no? Estas pastillas de sabiduría, estas pastillas también de humildad, ¿no? Porque estar aquí es compartir con ustedes muy humildemente nuestros conocimientos, los conocimientos que llegamos a tener a través de los libros y a través de la vida, ¿no? De lo que vamos viviendo. Siempre estamos con grandes personajes aquí en el estudio. Agradecemos a Guillermo Granja, agradecemos a Sebastián en los controles. Muchas gracias siempre. Hoy estamos con un amigo y compañero, Ricardo Montero. Fuerte aplauso para ti, Ricky. Muchas gracias. Él es el presidente de la ALIEC, la Asociación de Librerías Independientes del Ecuador, a la que muy orgullosamente también pertenece Librería Lastra y quien les habla. Ricky, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Dani. Es un gusto poder estar aquí. Justo ya estuvimos conversando un poco antes del programa y yo creo que en ese sentido hay esa conexión que nos atrapa, que nos convoca y que nos invita a seguir eh, brindando esas lecturas que hemos tenido para poder entusiasmar a otros. Oye, estábamos en una gran previa, mientras estábamos esperando que todos los controles estuvieran bien. Estábamos en una gran previa hablando de libros, hablando de autores, y tú nos decías que el libro es algo mágico encontrar al libro perfecto en el momento perfecto de tu vida, porque tu tasa de lectura era muy baja antes de ese libro que fue como tu epifanía, ¿no? Háblanos de Ujú. ese primer libro que cambió capaz tu vida, ¿no? Y el ritmo de lectura que has tenido. Perfecto. A ver, te cuento. Pongámonos en situación, así como todo buen Sí. relato. Ajá. Más o menos situémonos en el 2017 aproximadamente, 2016. Mi hermano vive Ya. en Argentina, fuimos a visitarlo con mi familia y compramos un libro en una de las sucursales del Ateneo de antología de relatos de H.P. Lovecraft. Wow. Que ya lo Qué tenía autor. ahí escuchado entre varios puntos y luego ya te contaré cuál fue el detonante para leer ese libro, que también es muy interesante. Había todo un trasfondo atrás, había una inquietud, pero no que había leído al autor. Ya. Entonces leí ese libro. Ese libro fue el tercero de los libros que leí por propia voluntad, por deseo de leer. Mm. Justo les comentaba antes acá a los amigos, eh, yo creo que la vida de cada uno es un ejemplo e incluso puede ser del mal ejemplo o un aprendizaje para otros. Y sobre todo también quitar a veces mucho la culpa dentro del recorrido del lector. Yo hasta mis 30 años había leído un libro cada 10 años. Uno lo leí en la adolescencia, que era el Chuya Romero y Flores, cuando estaba en el colegio. Y antes de los 30 a los 29 leí El Principito, que es lectura Sí, obligatoria, es y me genial también topé el con esta Principito. antología. Cuando leía Lovecraft, y coincido con lo que tú dices, hay un momento en la vida en el que se tiene que leer. Antes no hubiese llegado a tener el mismo impacto. Lovecraft tiene una riqueza muy grande en la exploración de la religión, la idea de lo sagrado, de la filosofía, de la existencia del hombre, de su relación con el universo. Y fue después de un bagaje de 30 años que realmente al abrir ese libro se abrió Apreciaste. un mundo. Claro. Y gracias a ese libro, con unas amigas constituimos un colectivo cultural que trabajó durante varios años promocionando la literatura de horror. Creé mi librería, construí mi biblioteca personal, salió el proyecto y construimos el proyecto de Alieg y seguimos en adelante para seguir Claro. promocionando el libro. Sabes que a mí también me gusta bastante Lovecraft. Igual tuve un momento de mi vida en que solo leía Lovecraft y Lovecraft y Lovecraft.
Sueña en la casa de la bruja, la novela que él tiene, ¿no? De Dexter Brown, Charles Dexter Ward, Charles Dexter ajá. Ward, esa novela, o sea, yo soñaba hasta en esa ratita que tiene cabeza de perro, Ujú, ¿cómo se ujú. llama el Mister? Ah, O Mister, se me va el personaje que, claro, es de la sí, novela de Sueños en la casa de la la bruja, bruja, ajá, me que impresionó tanto que yo soñaba en eso también. claro, y es súper interesante. Yo también creo que a Lovecraft, bueno, salvando ciertas excepciones, creo que uno está como en los dos extremos. Hay gente que lo ama o lo odia, Ujú. porque es muy barroco, demanda a veces mucha dedicación en la lectura, porque, claro, tratar de describir lo incognoscible, lo indescriptible es muy complejo. Entonces, hay muchos artículos, hay muchos elementos. Básicamente, y también un poco de la sintonía que siento con Lovecraft es una persona de ciencia tratando de explicar la experiencia mística. Mm. Desde mi lado, bueno, yo soy de oficio librero, pero de profesión soy ingeniero químico. Y tener, claro, la parte más técnica y más materialista dentro de la formación Hay un te da link ahí. ciertos elementos, pero claro, tratar de explicar esto que va más allá de las palabras, y ahí es cuando, por ejemplo, quienes han tenido la gracia de poder profundizar en las letras desde sus inicios, que tienen la capacidad de pasarlo luego a poesía, Ah. narrativa y demás. Pero regresando al punto, claro, o sea, si te llega a entusiasmar la obra de Lovecraft, yo también pasé a un punto en que leía en la noche hasta que un punto dije, bueno, ya voy a dejar de Sí, leerlo porque porque sí, es sí, miedoso, llega un claro, momento. y sobre todo te conecta a cosas que es eso, o sea, es eso trascendente. Yo siempre, y en esos espacios siempre busco recomendar, hay un ensayo que para mí es fundamental para quien ha leído literatura de horror y quiere profundizar en una lectura más profunda, es Lo Sagrado de Rudolf Otto. Rudolf Otto es un teólogo luterano que escribe a inicios del siglo pasado un ensayo tratando de descifrar lo racional e irracional dentro de la idea de lo sagrado, que básicamente es lo que sentían los primeros humanos a descubrirse tan pequeños frente a la naturaleza. Y quienes, o sea, quienes estamos ya en esta época, descubrimos tan pequeños frente al universo que nos rodea. O sea, saber que Mm. somos una mota de polvo en un universo Ujú. infinito. Y claro, llegar a contemplar estas derivaciones, estos cuestionamientos filosóficos en una lectura de horror, te mueve profundamente. Y sobre todo ya te mueve y te abre a más intereses, a más autores, a más lecturas. Sabes que hay un relato que se llama El Librero. Sí, ese lo leí en inglés, está en la Católica ese de ahí, es de un ciclo, ¿no? Me parece que es del ciclo de los mitos de Tulu, porque el librero es uno de estos seguidores de Tulu que en realidad tiene tentáculos y de repente se quiere comer al cliente, es como que entra el cliente y el librero se convierte en uno de los seguidores de Tulu. También tiene relación con el Necronomicon, esas cosas. Pero Exacto. sabes que hay una cierta crítica a Lovecraft muy parecida a la de Tolkien. También le dicen que es un poco racista, ¿no? Como el miedo al extranjero, ve al extranjero como lejano y le tiene Uh miedo, -huh, ¿no? uh -huh. ¿Qué piensas de ese punto de Lovecraft, esa crítica que le hacen? Yo creo que, a ver, es súper válida y es también hacer un mea culpa de cada uno en el tiempo en el que está. Ujú. O sea, como personas, como humanidad, como sociedad, cada vez ampliamos nuestra visión y nos vamos reconstruyendo y puliendo ciertos aspectos que consideramos se pueden ir mejorando. En la época de Lovecraft, de hecho, lo raro era no ser racista. Entonces, Claro. también a veces, sí, yo critico mucho el presentismo que se hace con las obras y los autores de tiempo atrás. Porque, claro, el hecho de que hayan escrito hace 100 años y que su trabajo sea vigente no implica que hayan tenido la mentalidad de 100 años después. Ujú. Entonces, hay que ser también, Claro, cuando menos, condescendiente. conscientes de eso. Pero frente a ese miedo, yo recuerdo a un profesor argentino que lo comentaba y que me parece súper interesante. Claro, no es solo que tenga un miedo al extranjero y todo, pero es cómo ese miedo se transforma en arte. Es como el caso de Edgar Allan Poe. O sea, Edgar Allan Poe se nota el miedo a la muerte, al entierro prematuro, Ujú. al no poder manifestarse en un momento en el que para otros se considera que está muerto, pero él no está muerto en sí. Una cosa es tener ese miedo y otra cosa es escribir La caída de la casa Usher. Wow. Entonces, claro, ahí uno dice, hay algo más allá. Y ya como reconstruyendo, y si es algo que y comentábamos justo el primer libro que leí, el primer relato que leí se llama
en los muros de Erix. Es por eso que de hecho mi librería se llama Erix. Erix. Es el primer relato que leí de Lovecraft. Y ese relato es muy interesante porque muestra el final del camino de Lovecraft. Este relato se escribe un año antes de su muerte. Wow. Y si bien uno puede reconstruir la idea del miedo en sus relatos, en ese es un explorador en Venus donde hay una raza que también tiene una forma medio reptiloide, con una especie de protuberancias que son como tentáculos. El protagonista manifiesta su miedo, descubre algo que esta civilización arcaica tiene, pero le sorprende que supera toda tecnología humana existente en ese momento y dice, bueno, o sea, tenemos este miedo, pero no es un miedo que debería invitarnos a destruir todo lo maravilloso que ha construido esta raza, sino a comenzar a apreciarlo de otra manera. Y para mí fue como, ese fue la epifanía final después de reforzar su meditación sobre el extranjero y sobre lo extraño. Porque claro, es un miedo, pero también es un miedo apreciando lo bueno que tiene, porque a veces es eso, o sea, lo que nos cuesta es ver lo positivo en aquello que nos da miedo y ya cuando lo vemos podemos tener ese espacio de reconciliación. Claro, es que él decía, creo que el miedo es a lo desconocido, ¿no? Ese es el más Ujú. grande miedo que puede tener el ser humano. Sí, sí se nota también eso, ¿no? Hay otra, él le gustaba a los exploradores, porque uno de sus primeros relatos era de estos exploradores al Ártico y que encuentra a este ser como Yeti, que era al final era un ser humano, algo así, ¿no? Era como, él creo Sí. que se llama en la caverna, algo así se llama Se ese, llama La bestia en la la cueva bestia en la y cueva. que es un relato que él lo escribe también en su adolescencia. Yo la Sí, son primera de vez que los lo leí, primeros. Ujú. ajá, y cuando lo leí dije, claro, yo a esta edad no llego ni a la punta de los pies de lo que él escribe cuando Claro. estaba recién en su adolescencia. Pero claro, desde esa parte se ve. Quizás un dato ahí interesante de Lovecraft es, como todo buen autor, hay una transferencia de su personaje, su persona en Su un persona. personaje. Entonces Ujú. muchos de sus protagonistas son investigadores, son personas de ciencia, son gente letrada, pero Ujú. claro, es frente a esa gente que se supone que puede entender el mundo, chocar de frente con algo que es incognoscible, que eso ya Claro. viene desde incluso una invitación a contemplar la experiencia mística del Claro. científico, que es Es interesante. lindísimo leer Lovecraft. Cuando él cita la Universidad de Arkham, sabes que algo malo va a Ujú. pasar, algo muy malo va a pasar. Pero él lo narra muy bien, ¿no? Porque te deja como que hasta el último rato, así como que, ¿qué va a pasar con este personaje? ¡Wow! Sí, Sí, y de ahí solo como dato, es, es, es triste en el contexto de que Lovecraft muere muy joven, es muy joven, ¿no es alrededor de cierto? los 40 años, pero claro, igual de lo que conversábamos, a veces en muchos espacios, ah, al menos en esta época de redes sociales, hay esta ansiedad lectora. Entonces, bueno, ahora que leí Lovecraft, ¿qué más tengo que leer? Tengo que leer Stephen King, tengo que leer a Ramsey Campbell, tengo que leer, no sé, a Lee Gotti, tengo que leer a tantos otros autores. Digo, a veces es solo quedarse con la lectura y volver a releerla. O sea, a veces Sí. tenemos un miedo muy grande a no darnos el espacio para disfrutar una relectura. Y quien ya ha estado un poco en los libros sabe que a veces hay momentos, es como que hay que regresar al origen. Y cuando uno Sí. regresa al origen, otra vez toma fuerzas para leer otras cosas, para hacer otras cosas, para abrirse a otros espacios. Es cierto, es cierto. Eso me ha pasado a mí con Baudolino de Humberto Eco. Yo se la he leído como unas 4 o 5 veces, diferentes etapas de mi vida y siempre redescubro otra cosa y otra cosa que me había pasado. Es como ver la misma película varias veces, ¿no? Y vas descubriendo detalles que se te habían ido y sí. Pero bueno, a nosotros, por nosotros que sigan comprando y más. Claro, sí, y que hay otras ediciones y Sí, otros que... espacios. Pero claro, ahí siempre es esa disyuntiva, porque a la Sí. larga, claro, y considerando, o sea, nosotros somos libreros, conocemos a editores, conocemos a editoriales, conocemos Ujú. otras librerías, la lógica para que se mantengan los proyectos culturales es que se mantenga el consumo, pero también, de nuevo, es que sea un consumo sentido, o sea, no hay Sí. nada más grato. Me topé en la primera feria de libro que estuve, que fue en 2024, había traído unos libros desde México. Y una chica justo vio, era un libro de narraciones de un autor anglosajón que se llama, bueno, el nombre más conocido es Lord Dunsany, tiene un nombre mucho más largo, ya cuando es Lord al inicio sabes que es un nombre más largo. Claro. Pero lo encontró y lo que me dijo fue justo el libro que estaba buscando. Entonces, claro, cuando uno se da cuenta que es eso, o sea, uno debe llegar al libro que estaba buscando. Ujú. Y con eso
se abren, igual vuelves a buscar nuevos libros y encuentras más cosas. Pero es esa parte de lo más gratificante y creo de las cosas más gratificantes desde el oficio de ser librero es llegar a eso, a brindar esa puerta que sea esta conexión profunda con el lector y que de ahí habrá una vida de lecturas que vendrán después de esa puerta. Y decíamos, o sea, encontrar ese libro es una epifanía, ¿no? Que te abre un montón de puertas más. Es que yo lo comparo con encontrar un gran amor o un gran amigo en la vida, es eso, ¿no? Es encontrar esa persona, en este caso el libro, una cosa, pero también es una como, es lo más es la cosa más cercana a una persona, ¿no? Porque fue escrito con por una persona, puso todo su conocimiento, toda su sensibilidad en eso, entonces es como que le conocieras a esa persona, es como que conocieras a Lovecraft, ¿no? Claro, Como que y conversaras con él. esa es la palabra, es una conversación, es un diálogo. Quizás, y de hecho es incluso como un amigo, a veces en una conversación, la conversación está en escuchar a tu amigo. Y tú lo escuchas y ya, o sea, y llega a haber un nivel de cercanía y de sintonía en lo que él veía, en lo que él pensaba, lo que esa persona sentía y fortalece la amistad. Entonces, sí, es esa parte, pero en esta misma metáfora de escuchar, claro, realmente solo se escucha a un buen amigo. Entonces vas a tener libros que son palabras que llegan al aire, porque realmente no has formado esa relación de amistad. Pero llegar a otros donde lees la primera página y te quedas hasta el final, como en toda buena conversación, y tú escuchas y sigue la conversación. Y lo que tú decías es cierto, o sea, al final uno termina conociendo a los autores por su obra, o sea, y su obra refleja muchísimo de sus inquietudes, de sus sueños, de sus anhelos, de sus miedos, que son cosas muy, muy profundas del ser y que quien ha tenido la oportunidad de tener ese encuentro así profundo con el libro logra tener una visión mucho más clara de quién escribió y quién estuvo detrás. Claro. Otro compañero de la Liga, el Paul, Ujú. decía, el libro es un artefacto que ha superado miles de años, ¿no? Que seguirá estando ahí porque tocarlo, a veces hasta olerlo, verlo, te hace sentir bien, ¿no? Te da esa sensorialidad que necesitamos, que a veces tal vez en los libros digitales, sin negarnos, ¿no? Al libro digital, pero el libro físico tiene esta magia, ¿no? Esto te recuerda cosas, los olores, los hasta sabores a veces. ¿Cuáles son estos libros que te recuerdan momentos de tu vida? Ah, bueno, el primero que es como la piedra angular de mi biblioteca, este libro que te contaba, esta antología, que siento que es, y que yo siempre me he consultado, es si hubiese un incendio en mi casa, ¿qué libro salvaría? Y digo, y hay libros que me ha costado conseguirlos y que han sido costosos, pero de hecho, aunque pueda haber un tercero, que siempre el 3 es el número, hay dos que los tengo muy Sagrado. presentes. El primero que leí de Lovecraft y un libro pequeñito que es un solo relato de Lovecraft que se llama El horror de Danwich, que me Vale, regaló vale, mi papá, que había Danwich. visto en una feria libre y dice, Qué como a ti te genial. gusta Lovecraft, pack. Entonces, pero yo digo, esos que les tengo un aprecio sentimental grande, pero yo creo que en general, cuando en las búsquedas lectoras uno ha encontrado ciertos libros, eh, es darse también la oportunidad de disfrutar solo abriendo los libros. O sea, yo tengo libros que yo sé, algún rato voy a leer y creo que todo el mundo tiene en su estantería, en su mesita, Claro, un libro que anhela leer en su momento. Pero a veces solo abrir, ver su portada, ver cómo está construido. Yo creo que también es una invitación a que la gente cuando tenga un libro en la mano pueda apreciar todo el trabajo que está detrás de libros. Hay personas que hacen las portadas, hay personas claro. que hacen la maquetación, que escogen el papel, que hacen toda una estructuración para que el libro tenga realmente te transfiera mucho más, o sea, que transfiera más cosas más que van más allá de la propia lectura, es de la experiencia del libro. Sí. Y de ahí solo para cerrar lo que tú decías sobre el libro digital, yo creo que la ventaja del libro físico y para mí también es una invitación a los lectores es a redescubrir la lectura como un rito, o sea, como un espacio que es un tiempo fuera del tiempo. Y Claro. que, claro, no es como en otras cosas que, bueno, voy a leer y voy a ponerme en cronómetro. No, o sea, leer y hasta que ya fluya y después ya se tengo que irme, lo cierro y luego continúo otro rato. Y claro, solo es en el libro físico que tienes como esa nivel
tangibilidad. Si lo lees en la compu, si es en otra cosa, no llegas a ese nivel de conexión. ¿Qué editorial era? Ese es Alianza, ¿no? Alianza es la que tiene Lovecraft. Alianza tiene, y de Del hecho, Vives. Alianza tiene creo que también para quien quiera leer a Lovecraft, el libro de los mitos de Tulu, que que tiene un trabajo muy bien realizado por Rafael Llopis, que es un especialista en Lovecraft y el terror. Es como la puerta de entrada. Tienes predecesores, tienes obras que escribió Lovecraft, su círculo de amigos que también ampliaron su universo Eso, y sí, posteriores. hay autores que le siguieron el juego, ¿no? De repente están así, encuentran el Necronomicon en una biblioteca Claro. cualquiera. Y ahí hablando solo de Necronomicon, dos anécdotas ajenas, pero que son muy, muy interesantes. En una convención le preguntan a Robert Bloch, el creador Sí. de Psycho, de Psicosis, que luego adopta Hitchcock, cómo él hace para que sus historias sean muy redondas. Entonces él en son de broma dice, bueno, yo tengo en mi casa un libro que creo que ustedes lo conocen como el Necronomicon. Claro, y él fue del círculo, lo conoció a Lovecraft, y es súper interesante porque en el imaginario popular hay esta construcción del libro ficticio es realmente Sí. verdadero, y la otra es el hecho de que eh, cuentan las historias que Borges creó una ficha falsa del Necronomicon para la Biblioteca de Buenos Aires, porque, y de seguro, leyó El horror de Dunwich, donde se dice que hay una copia del Necronomicon en la Bueno, Biblioteca Teja de de Buenos Buenos Aires. Entonces la Aires. gente iba, encontraba la ficha, pero nunca encontraba el libro. Entonces ya Qué de ahí loco, ¿no? trasciende lo literario y rompe la barrera a la realidad. ¿Sabes quién hace esto? Mi amigo Ramiro Oviedo hizo algo así, verás. En este libro, Le Poème du Colonel, él dice que estos son los poemas de Aureliano Buendía. Ya, Sí, lo escribió en francés. Déjame leer un hito. por favor. Ta voix, en francés, ¿no? Lorsque tu chantes, le monde est une toile. Ta voix traverse chaque goutte de pluie, chaque bégonia, les oiseaux se taisent, les bananières sont comme hypnotisées, les papillons jaunes s'assoient sur l'herbe, et les vents navigués de lumière au ralenti jouent à la balancière, hauteur des châtaigniers. Dans mon atelier, le métal vit en orgasme de poissons dorés, puis il se met à nager sous l'or de la pluie. Bientôt, comme on diva, tu m'apporteras du café, et puis tu partiras, étoile filante. Es como uno de los poemas que Aureliano Buendía le dedica a su esposa, ¿no? Ya, Remedios. Y él está haciendo pececitos de oro. ya. Y dice, tú vendrás con el café. Él está jugando con eso, ¿no? Ujú. Dice que esos son los poemas de Aureliano Buendía. Es parecido a lo que hizo Robert Bloch y otros, ¿no? Claro, Que le siguieron el juego. Y siempre de repente está un explorador en el Ártico. Y dice, oh, creo que voy a encontrar algo de Tulu. claro, y es esa parte, pues, digo, la grandeza de estos grandes autores y estas grandes obras, porque claro, al final queda permeado en el ideario común y silvestre, o sea, en el ideario popular se tiene ciertos vestigios de eso. Quizás la gente no lo sepa de dónde viene, pero eso es lo bonito, luego rastrearlo. Batman, ¿no? Batman me parece que tiene, porque ahí está la Universidad de Arkham y está Ciudad Gótica y es la costa este y de repente tienes estos personajes desquiciados, muy parecidos a los de Lovecraft, ¿no? Yo creo que Batman tiene Claro, bastante o de sea, de hecho, tal Lovecraft. cual, de los escritores de Batman crean el asilo Arkham por la Sí, ciudad de Arkham que sale en Lovecraft y relacionándolo porque, claro, los que ven en los horrores al final terminan locos, entonces es sí, un buen nombre para un manicomio. Pero hay cosas así, por ejemplo, el doctor Zoidberg de Futurama es un trasunto de Tulu, que es un hombre mitad molusco con tal sus cual. tentáculos en la boca. Quien ha visto Piratas del Caribe, El el Pirata Capitán, Jones, ajá, ajá, tiene sí. también esta que es como la imagen del Tulo que tenemos. Y de ahí, a lo largo de las diferentes obras, quien ha visto Stranger Things, quien Stranger tiene ahí Things también. Siempre presente. está presente Lovecraft. Ajá, y permea, o sea, al final es eso. O sea, incluso ha habido artistas que, aunque no han leído Lovecraft, de nuevo, es esa sintonía en estas inquietudes como profundas de la humanidad que terminan conectándose con esos puntos. Pasemos a hablar un poquito de la LIEC. Sabes que yo he sido librero desde 2010, ya así incipientemente, ¿no? Pero más o menos 2013 tuvimos un grupo de libreros, un gremio de libreros, nos organizamos lo que más pudimos, pero a mí sí, ¿sabes qué me asombró?
saber que ya existía la LIEG, o sea, una asociación de libreros, pero ya con personería jurídica, con todo eso. A mí me contactan ustedes en la anterior Feria del Libro en 2025. Viene Sebas, me parece que tú o él ya me habían contactado Ujú. por mensaje, me parece que era Sebas tal vez. Él había dicho que sí, que todo, pero fue en esa Feria del Libro que Sebas viene con el papelito, me invita y bueno, estoy dentro muy orgullosamente, bien organizada. Ayer tuvimos una sesión extraordinaria. Eso sí nos pasamos siempre, ¿no? Vamos hasta 3, 4 horas a Ajá. veces. Habla y habla. Cuéntanos un poquito de la historia de la LIEG. Ya, verás, yo creo que igual al final nosotros seguimos, tomamos la posta de esta inquietud que viene desde libreros atrás. Sí. Justo comentábamos antes del programa, justo la idea del oficio librero y al Ujú, final cada uno lo va aprendiendo también ujú, desde su quehacer como lector, ujú, conociendo ujú, libreros y ujú, viendo un poco qué está detrás ujú, de este oficio. Eh, Justo fue en la feria del 2024, la feria del libro que se hizo en el Metropolitano, en el Centro de Convenciones, que volvió a surgir esa duda que ya había existido desde mucho tiempo atrás y por muchos libreros de creemos algo que nos permita consolidar al gremio de manera formal, porque yo creo que es muy valioso ujú, todos los espacios donde se pueda convocar a un gremio o a diferentes actores dentro de un ecosistema grande. Pero al ser, ahí viene justo la parte de mi formación profesional, hacer un tema más operativo, porque tenemos gustos afines cuando uno está en las reuniones, claro, se siente el amor por el libro y siguen saliendo ideas y todo, pero después decimos, claro, hay que asentarlo a la realidad en un mundo en el que hay ciertas condiciones que hay que luchar para que el gremio tenga más fuerza, y de ahí salió la iniciativa. Lo comentamos en primera instancia con Sebastián y ahí fuimos poco a poco invitando a algunas librerías, sobre todo a las que teníamos más ujú. cerca, que conocíamos a los libreros, como para poder tener esta base. Y ya es a finales del 2024 que damos el paso con unas primeras librerías a constituir la ¿Quiénes asociación. son los fundadores ahí? Los fundadores somos, bueno, estoy yo desde Erix Librería, Sebastián del Búho, Paul De de Sumeria. Sumeria, eh, está René de Tiresias y está Vladimir Ibero de Uñay. Sumeria. Entonces los cinco comenzamos. Y lo que es Ya. interesante, al igual que el tema del libro y de los momentos y los tiempos de cada uno, es comenzamos en el proceso de ir dándole forma hasta constituirla con 5 librerías más que a lo largo del tiempo no tuvieron como la afinidad en los pasos o consideraban que es muy interesante. O sea, una librería consideraba que iba muy rápido y otra consideraba que íbamos muy Muy lento. lento. Entonces ahí te das cuenta que, claro, realmente es el tiempo de cada librería y el momento en el que se ve si es que es afín o no a la asociación. Entonces terminamos estas 5, creamos la asociación a finales del 24, se iniciaron todos los temas legales y en el 25 teníamos la personería jurídica por parte del Ministerio de Cultura. Y para mí también es súper valioso y súper grato decir que ahorita somos 12 librerías, Ujú. que tenemos librerías en Quito, en Ambato y en Cuenca, porque la idea de la asociación es que sea una asociación de las librerías Nacional. independientes del Ecuador. El paso futuro es poder ir a otras provincias, ver si librerías en Manta, librerías en Guayaquil, si hay librerías en el Oriente y propiciar también que haya como este hermanamiento de las librerías para tener mayor fortaleza y seguir trabajando en adelante. Sí, sabes que a mí al estar en la LIEG fue las primeras veces que salí fuera de la provincia a otras ferias y sí, yo sí tengo que agradecerles bastante. Ha sido un empujón para la librería Lastra. Sí, recomiendo bastante. Si tienen una librería, pues les enviamos el formulario y con gusto que Claro, participan. solo tienen que buscar a Aliec, preferentemente en Instagram, nos escriben por Instagram y ahí estamos pendientes también para poder. Sí. Sí, sí, si quieren sumar, bienvenidos a las puertas de la LIEC, están siempre abiertas para todas las librerías independientes. Lo importante es a unir fuerzas para, justo que conversamos, claro, tener herramientas para poder competir en condiciones mucho más igualitarias. O sea, eh, quien está en el mundo de los libros o quien le gustan los libros y se ha metido en redes sociales, le va a aparecer la publicidad de una paginita tomate que siempre promocionan libros, que tienen todos los Mm, libros y demás.
Pero claro, sabiendo que en una economía capitalista donde hay oferta y demanda y claro, cada iniciativa al final tendrá su espacio, es, claro, cómo entre la librería chiquita no puede competir con un monstruo internacional. Y eso pasa al igual en otros oficios, en otros espacios. Entonces, hacer fuerza entre pequeños ya nos da una cierta fortaleza para tener un factor de competencia justa con los grandes. Claro, Y por ahí va un poco la también la unión hace invitación. la fuerza, sí, seguro que sí. Estábamos hablando también en la previa sobre cómo incrementar los niveles de lectura, ¿no? Se me viene a la cabeza mi novia Laverito, verás, mi novia Ujú, Laverito, ella siempre quiere, yo siempre le estoy regalando libros, ¿no? ujú, Pero me dice, ¿cómo comienzo? Yo, en mi experiencia, le digo, ¿te gusta la poesía? Comienza, o sea, lee lo que te gusta, ¿no? ujú, Lee lo que te gusta, encuentra el libro que te guste. Por ahí te gustó las poesías del Quique Vivanco, pues vaya por ahí ujú, y lee lo que más puedas. Y lo que tú decías es importante, es un ritual. Por ejemplo, yo leo con mi tacita de café al final del día o mientras estoy en la librería, porque, claro, mi librería está como en un sector muy residencial y a veces no vienen clientes, más me muevo en las ujú. redes y en las ferias, pero cuando estoy en la librería, pues ahí me doy el momento, el ritual de hacerme un cafecito y leer por una hora hasta que se me acabe el café. Ujú. Ese es mi ritual. ¿Tú qué le recomendarías a las personas para que incrementen sus niveles de lectura o para que tengan un acercamiento a la lectura, por lo menos? A ver, yo ahí les invitaría a aprovechar la riqueza del librero que está en cada librería. O sea, yo siempre hago la comparativa. Si bien yo conozco y tengo un muy buen amigo que trabajó en una cadena de librerías que tiene un espíritu y un alma de librero, aunque al final le contrataban como vendedor de libros, porque al final es una empresa la que le contrata. Ujú. Esa es la riqueza que uno, si va a una librería independiente, va a encontrar a alguien que es un entusiasta de los libros y que puede abrir el camino para lo que uno puede leer. Entonces, conversar, solo tener un espacio para conversar con el librero es algo súper valioso. De ahí, tips como para ir encontrando esos textos es si ya uno encontró a un librero que tiene una cierta afinidad, que tiene libros que a mí me resuenan, que me parecen interesantes, es sobre conversar sobre aquellas inquietudes que el lector tenga. Eso es, inquietudes es hablar de qué películas te gusta, es hablar de, no sé, si te gusta el arte, las artes plásticas, qué tipo de cuadros te gustan, y sobre esa base puedes ir encontrando estos puntos de conexión o incluso qué inquietudes filosóficas, que a veces eso la gente no tiene tanta conciencia que la literatura, bueno, y en general el arte es una invitación también a redescubrir el ser humano más profundo. Y entonces ahí hay muchísima filosofía dentro del arte. Entonces cuando yo ya identifico esos pasos y converso con mi librero, de seguro aparece un libro que puede abrirme a nuevas lecturas. Y de seguro te haber pasado también que te mandaste toda la conversación en una feria, ¿no? Digamos, y no te compró nada. Pero ese hecho yo creo que es bastante, ¿no? O Ujú, sea, hasta haber establecido ese nexo con la persona y haber invertido tu tiempo, aunque no te compró, ujú, aunque no te ujú. compró. Me ha pasado. Del libro Impostergable, vuelve el lunes, de Enrique Vivanco, el poema Integridad. Me comprometí a amarte como se ama lo que no se teme, sin razón aparente ni causa, ante personas que no conozco ni entiendo, ante papeles que leer no quiero, en algún rincón pagano del mundo, empeñadas nuestras almas con el corazón desafectado, con los ojos rojo apagado, con una cruz de juguete entre las manos. Sí, pasa esas cosas, ¿no? Y tú te entusiasmas porque parece que el cliente ya está, lo logramos. Y de repente dice, ya vuelvo. Claro, sí, sí es complejo, porque ahí, claro, es esta, pues, esta cruce de caminos, claro, tienes como esos dos espacios. Uno, claro, el amor por el libro y uno le gusta hablar de lo que ama. Ujú. Y el otro es sostener un proyecto cultural, tener una librería, Sí. mantenerla, y eso implica vender los libros. Pero yo creo que va, o sea, nunca es, la invitación es nunca privarse de tener esa conversación porque de los 10 capaz 2 hacen ese clic. Y yo, por ejemplo, Ujú. bueno, mi librería tiene un club de lectura que está centrado más en libros de horror y viene justo esa parte de que las personas que han tenido ese acercamiento a través del club, a través de la librería, que han tenido esa sintonía, vuelven.
Ujú. Quizás, y eso es también eso, quizás hayan escuchado la charla de media hora, conversamos en la feria y todo, no te compré esa vez, pero después de 2 meses te escribe o ven una publicación y te pregunto por un libro. Entonces yo creo que va por ahí y de nuevo es eso, es sembrar algo y en el momento que tenga que ser, yo siempre regresaré a mi ejemplo, después de 30 años diga, ok, ya listo, este es el momento, voy a buscar y voy a encontrar ese libro y voy a comenzar a leerlo. Tú también eres un entusiasta de Los Simpsons, ¿no? Esta serie emblemática, mítica. Yo recuerdo haber visto Los Simpsons año 93, año 94, inclusive los dibujitos, ahora que ya se Ujú. ven en perspectiva, eran diferentes, ¿no? Tenían otros rasgos, pero en ese tiempo era Los Simpsons igual. Yo esperaba mucho creo que era el domingo a la tarde, del Amazonas, era esperar ese momento para ver Los Simpsons. Después con el tiempo me ha pasado algo parecido que como que con Dragon Ball. Le he perdido el entusiasmo, pero siempre se regresa por ahí, siempre hay un capítulos emblemáticos, ¿no? Como cuando Homero conoce a Margo Ujú. o cuando los de Halloween, ¿no? Los especiales de Halloween que son pero emblemáticos, muchísimos de ellos y los buscamos siempre, ¿no? ¿Qué te dice además predice el futuro esta serie, ¿no? Ellos predijeron la presidencia de Donald Trump y demás, o sea, es genial, Claro, ¿no? o sea, para mí, y es tal cual lo que tú dices, yo creo que hay muchas discusiones entre los eruditos de Los Simpson en qué temporada fue el declive. Normalmente hay el mayor consenso que es hasta la temporada 13, 14, que estuvo como en su máximo nivel. Yo recuerdo episodios increíbles en las temporadas del 19, 20, 21, por ahí. Pero claro, ya estamos hablando que Los Simpson tienen más de 30 años. Sí, Entonces ya clarísimo. tratar de exprimir y ya se pierden muchas de las ideas originales, de los autores originales, de los guionistas originales ya no están. Entonces, claro, es como diluir la idea y la esencia original. Pero tal cual, para mí Los Simpson, sobre todo en sus temporadas más iniciales y hasta su edad mediana que podamos sacar el máximo provecho, tiene una crítica política y social muy, muy valiosa. Poderoso. Y ahí es donde, sobre todo en este mundo que a veces eh, es muy crítico y es muy, no sé, justo lo que hablamos del miedo al otro. O sea, a ver, también hay un miedo a que la gente no piense como yo pienso. Entonces hay ya, si no dice esto, está mal. Si dice esto, es esto. Si dice la otra cosa, es otra cosa. Entonces es interesante cómo el humor también te lo pone en escena y te descoloca. Y para mí es también una invitación que este humor que es como más eh, no sé, confrontativo, es una invitación a la reflexión, pero nunca una obligación, que es igual que la literatura. O sea, la literatura bien hecha, cuando no es un tema sectario o se trata de imponer una visión, es abrirte a una opción. Y tú lo lees y si te nace bien y si no también y si después de 20 años te renueva y te vuelve a dar una vuelta a la cabeza y decir, ok, pero es una invitación, nunca es una obligación. Y yo creo que eso es lo bueno de una buena obra de arte, o sea, indistintamente de qué tipo sea, si estamos hablando de poesía, de literatura, de pintura, de cine, de música, es una invitación bien hecha y deja que la persona tome su decisión después. Correcto, buenísimo. Nos hablabas de este capítulo en que Bar habla con un científico que ve el futuro. Háblanos un Sí, poquito de eso. ¿Cómo bueno, es y ese eso capítulo? les como ejercicio incluso tanto para el amor, que es tal cual para lo que se dice, pero también para el acercamiento al arte y al libro. Hay un capítulo donde Bart y Lisa entran al laboratorio del profesor que es bueno, el científico loco que tiene la ciudad. Encuentran una máquina para ver el futuro, son sketches, entonces ven diferentes futuros, es parte del capítulo. Al final viene el profesor y Bart le hace una consulta y le pregunta si encontrará el verdadero amor. El profesor le dice que sí, lo encontrará a los 89 años y un día después morirá. Y él dice, una buena vida. Y eso es lo que les comentaba justo a los compañeros, es tal cual con la lectura. A veces tenemos esta ansiedad de, yo mismo lo digo, yo tengo estantería, o sea, una estantería llena y sé que capaz no voy a leerme todos los libros hasta que muera, pero es eso, si uno tiene a este nivel de hacer el rito de tener un espacio fuera del tiempo, disfrutar el libro y todo, y solo puedo ahorita, si llegar a mi casa y solo pudiese leer un libro más, está bien. O sea, lo importante es llegar a disfrutarlo y
morirás y morirás bien. Y eso es lo que a veces en este mundo de inmediatez es cuando tú ves videos de este mes leí 5 libros y los mejores 3 libros de la semana, o en el año estos son mis 67 libros leídos. Hay gente, ahí va, es una de las disyuntivas. Se dice que en Ecuador se lee un libro completo y 2 a medio gas. Hay gente que lee mucho, hay gente que no lee nada. Pero más allá del número es la calidad. O sea, es leer el Principito. Y si leíste el Principito y al día siguiente no vas a leer nada más, ya, o sea, date por bien servido y recuerda cada paso de la lectura. Y yo creo que por ahí va un poco también la invitación. Como en el amor, o sea, al final es descubrir, vivirlo con intensidad, y ese es el infinito que uno necesita, porque de ahí ya está todo en un solo punto pequeño de tiempo y espacio, está el infinito para disfrutar. Que lean Borges y es el Aleph. O sea, y Claro, después claro. de eso ya Ujú. después de leí el Aleph no necesito leer nada más. Claro, lo Y si puedo encontraste. leerlo, mejor, pero si ya leí el Aleph, ya, o sea, y puedo leerlo 20.000 veces y es suficiente. Sí, sí, sí. A mí me pasa así con algunos libros que digo, ahí encontré el Aleph, ¿no? Ahí Ujú. encontré el Aleph. Ruiz Zafón me llamó bastante la atención en toda esa trilogía. ¿Leíste un poco de Ruiz Zafón, tal vez? ¿No? No, no lo he No, leído. no. Te lo recomiendo, es buenísimo. Es esas lecturas que te devoras el libro, te devoras el libro. Y esa fue una de las que me motivó a tener la librería, porque uno de los personajes tiene su librería. Ya. Entonces de esos personajes icónicos a los que siempre vuelvo, ¿no? La librería Semper, en esos grandes libros de Ruiz Zafón. Eh, Más allá de lo fantástico, ¿alguna otra literatura algún otro libro que te ha llamado la atención o siempre estás ahí en lo fantástico? Bueno, lo fantástico ha sido una puerta de entrada a muchos espacios. Siempre, pues, a veces es difícil resumir en una frase la curaduría que uno tiene en su librería. Yo trato de describirlo así como es una librería centrada en arte fantástico, en diferentes líneas, y sus convergencias. Y es en las Bien. convergencias donde está, porque lo fantástico converge con la mitología, converge con la teología, converge con la filosofía. Entonces hay ensayos, hay autores que son súper interesantes. Por ejemplo, bueno, regreso a la teología, que también es un tema que para mí me conecta mucho el horror. Este ensayo de Rudolf Otto sobre lo sagrado, está Eliade con lo sagrado y lo profano, como para dar también un poco más de sentido trascendente a la vida. María Zambrano con su El hombre y lo divino. Eh, de ahí otro tipo de lecturas ensayísticas también, como para descubrir lo que está detrás. Y también esa es invitación. A veces nosotros nos quedamos con un texto o un género, pero no hay nada tan enriquecedor que ver, es ver todo lo que está atrás. Caso ejemplo, Lovecraft publica en revistas pulp, que son como las revistas de periódico, el papel más, Chimbo. ajá, el más chimbo de todos, el que se deshace cuando lo miras, le das más de ojo, ya se va deshaciendo. Y claro, por ejemplo, esa es una reivindicación a el contenido sobre el contenedor. Claro, eran revistas súper simples. Luego podemos dar el paso, por ejemplo, a la crítica política que puede tener el Condorito. Ujú. Pero claro, es como, no, Condorito es una lectura de, se fue la luz, me pongo a leer. No. Y regreso a la parte de los Weird Tales. Dentro del círculo de Lovecraft, hay un autor que se llama Clark Ashton Smith, que también fue un autodidacta. Él aprendió francés con Solito. enciclopedia. Ujú. Y lo que es súper valioso, y me lo topé así buscando un poco más sobre la obra de Lovecraft y sus amigos, es que él traduce Las Flores del Mal del francés y la publica en inglés en Weird Tales. Entonces, imaginarse los niños del barrio comprando literatura de monstruos y terror y leer a Baudelaire en inglés cuando solo existía en francés, gracias a un autor que lo traduce aprendiendo francés de propio pulso, con propia iniciativa. Uno dice, ok, o sea, hay mucho más allá. Y eso es lo interesante. Cuando tú ya encuentras una puerta, la puerta siempre es a un corredor, donde hay más puertas. Entonces Ujú. es muy raro que un autor no te derive a otros, o que haya otros que hayan topado a ese autor. Justo les contaba al inicio, viviendo en Sudamérica, con el gusto por lo fantástico, yo
leí a Borges, porque Borges hizo un relato en honor a Lovecraft. Antes no había leído nada, y de hecho mi primer libro de Borges fue donde estaba There Are More Things, que es el relato que hace en homenaje a Lovecraft. Y de ahí después, claro, luego lees a Borges y por ahí tienes a Cortázar, tienes a Silvino Campo, tienes a Bioy Casares y ya te abres a otros autores. Entonces, yo creo que va por ahí. Es como toda obra te abre a las convergencias y las convergencias te enriquecen mucho más la obra de origen. Claro, la curiosidad sería, ¿no? Ujú. No parar de ser curioso y no tenerle miedo, porque yo creo que también hay gente que le tiene miedo, verás. Sí, porque o gente tal vez muy religiosa dice, o sea, no salgo de la Biblia. Bueno, la Biblia tiene relatos fantásticos, espectaculares, ¿no? Es un librazo Claro. de literatura. Pero es eso, ¿no? Arriesgarse a esa lectura nueva, como cuando también estás comprando en una librería y a veces no conoces todo. Ujú, ujú. Entonces tienes que arriesgarte un poquito, ¿no? A veces la contratapa no te dice todo. Y de repente encuentras libros fantásticos. Sí, a mí me pasó con La Reina Descalza de Ildefonso Falcones. Era el primer libro que había leído, que iba a leer de Ildefonso Falcones. Me acuerdo que era de una librería peruana que vino, Crisol. Ya. Vino Crisol, se puso una librería en el sur. Yo en ese tiempo tenía una exnovia allá en el sur. Y entrando a la librería me encontré con ese libro. Y dije, intentémoslo, o sea, Ujú. démosle la oportunidad. Y eso también, ¿sabes qué? Se relaciona a las personas. O sea, darle la oportunidad de conocer a las personas es también como darse la oportunidad de conocer ese libro, ¿no? Totalmente. O sea, yo te digo, incluso en la experiencia, por ejemplo, de mi club de lectura, yo tengo personas que me dicen, yo no leía horror y ahora que salió el club ya he comenzado a leer algunas otras cosas, leímos no hace mucho a Amparo Dávila. Entonces, claro, incluso tener estas visiones desde otras voces, en otros tiempos, en otros contextos, dices, claro, o sea, y te abre. Después de eso, por ejemplo, uno de los elementos que a mí más me ha costado ir construyendo poco a poco es esta idea de la poesía fantástica, que es Mm, como la poesía de lo trascendente, que en muchos puntos está como cercana al horror. Entonces, pues, Lovecraft escribe poesía, Amparo Dávila escribe poesía. Tenemos El Paraíso Perdido, que es poesía. Tenemos ujú. la Divina Comedia, que es poesía. Entonces, a veces uno, y yo te digo, yo soy un neófito en el ámbito poético, pero cuando uno se da cuenta que hay obras tan grandes como la Odisea, la Ilíada, que son poesía de Ujú. origen, que obviamente ya en sus traducciones puede tener mayor o menor sonoridad poética, pero, claro, es darle la oportunidad. Entonces dije, bueno, voy a comenzar a leer poesía, voy a leer la poesía de Lovecraft y de ahí se va abriendo un poco el panorama a más cosas. Sí, 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 sí. Em, ¿En tu familia has tenido apoyo? ¿Has tenido apoyo? Porque a mí, ¿sabes lo que me suelen decir mis papás? Me suelen decir, de tanto leer te vas a volver loco. Yo así, déjame, ya estoy loco ya. Te cacho. Yo recordaré mucho también a mis abuelos maternos. Claro, siempre y también en una sociedad, en la idiosincrasia ecuatoriana, donde tienes justo también esta parte religiosa, leer lo oscuro o lo siniestro es leerlo del Ah, diablo. O claro, sea, lo del diablo, ajá. que yo a título personal, o sea, para mí, incluso como formación teológica, y justo lo comentaba con mi mamá hace un tiempo, es el horror es una construcción de teología negativa, de construir desde lo que no es hasta lo que puede llegar a ser. Pero sí, sí, en algún momento sí es como que, bueno, tantos libros y sobre todo cuando es horror, siempre Claro. aquellas personas que no son tan afines dicen, Esas ya te quedan antiguas, viendo ¿no? como, ajá, intimidados. Pero, por ejemplo, mi abuelo tenía su biblioteca, tenía muchos libros, creo que de los que tengo así como referente de ir construyendo una biblioteca con ediciones, con diferentes textos. Y yo creo que es así, o sea, de nuevo, es en su tiempo, o sea, a veces también es invitarles a no tener el apuro. Llegó el momento en el que encontré la piedra angular de mi biblioteca y sobre eso voy construyendo todo lo que viene después. Eh, pero sí, ya ahorita también, ya que entienden mucho más, ya sí hay justo el apoyo y también el entusiasmo el entusiasmo de ellos de ver que vaya creciendo el proyecto, porque al final, como todo oficio también, el oficio es una opción de vida. O sea, no es lo que uno estudió, es lo que uno le nace hacer. Y como te nace hacer, demanda mucho. Claro, claro que sí. Sí, sí, volviendo a lo de de la poesía, sabes que a mí me sorprendió que las fábulas de La Fontaine también están en poesía. Hay un Ujú. montón de poesía, ¿no?
Sí, por eso también yo también traje este compendio de poesía el otro día. Estaba por participar así mismo en un podcast y estaba lee poesía porque buscando, o sea, y me encontré con unas joyasas, verás. Por ejemplo, déjame mostrarte, por ejemplo, este. Este es de un poeta francés, se Mm. llama Serge P., pero se lo dedica a Walter Benjamin. Ya. Sí, le pone la regla del juego. Él se lo imagina a Walter Benjamin huyendo también de los fascistas, ¿no? Él estuvo Ujú. en la Guerra Civil Española y él dice, o sea, este pudo haber sido el parecido a los juegos que hacen con Lovecraft. Ujú. Dice, este debe haber sido como el poemario de Walter Benjamin en sus últimos días, huyendo de los fascistas de hotel en hotel. Ujú. Déjame leerte un hito. Punto de partida. Un enigma se sirve de la palabra como punto de partida para construir el problema. Contrariamente a quienes toman la cosa por el todo, que aún no necesita sujetarse a la palabra para ser resuelto. El vacío silba por la ventana abierta frente a un árbol completamente desnudo. Un astro negro se engancha a las redes del pescador. Hay peces que resbalan en el agua y abofetean la luz del acuario. El vacío busca ahora el equilibrio mental de la orilla contraria. Una mano sudorosa se escapa de la chimenea para atrapar a los pájaros. El sol es un cascarón trizado de donde sale un cráneo con el pelo quemándose. La luz sostiene siempre su propio nombre. Sí, es excepcional la poesía. Y tú escribes, tú le haces a la escritura porque No, ese es no me el ha otro llegado paso, aún ¿no? ese don. Claro, sí, yo creo que ese es el siguiente paso. De nuevo, un buen escritor previamente ha sido un buen lector. O sea, Eso cuando sí. uno tiene, yo tengo mis referentes, por ejemplo, a Lovecraft, a Poe, leyeron mucho y es en esa lectura, es encontrar justo tu propia voz. Igual que Mary Shelley también. O sea, Mary Sí, Shelley después gran autor. de venir de una pareja de eminencias desde la filosofía del feminismo con su madre, encontrar su propia voz para poder trasladarlo, digo, para siempre es un proceso. Eh, Tengo ahí siempre desde que comencé a leer a Lovecraft, tengo una idea de relato que algún rato lo lograré ejecutar. Pero para mí el ensayo también me parece súper interesante. Ujú. Y de hecho, mi idea es explorar la invitación a encontrar esta lógica de ensayo fantástico, que es un poco lo que también tenía Borges, que es esta mezcla entre no sabes si es ensayo o es relato, no Ah, sabes si es realidad o estamos yéndonos a otro mundo. Y es esa construcción hasta poder encontrar que creo que los temas uno siempre los tiene en la mente, siempre hay algo que te ronda la cabeza, pero lograr trasladarlo y encontrar las palabras es el proceso que demanda más. De ahí siempre la invitación es escribir, sea lo que sea, pero escribir un poco y dejar que se el tiempo vaya lo macera, ¿no? decantando. Como Ajá. un buen vino. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí, cuando uno se da cuenta, Pedro Páramo de Rulfo. O sea, es cuando dices, ya, o sea, y puede ser que se escribió una única novela y escribe un único libro, basta. Basta. Pero claro, Bien escrito. el problema, y reitero, en este momento de la vida y de la sociedad donde no tienes que producir y tiene que gustar, tiene que gustarte a ti, tienes que sentir que has logrado trasladar lo que tú quieres, lo que tus inquietudes, y ya lo demás, hay un profesor argentino que le tengo un gran aprecio, que también trabaja lo fantástico, es, claro, lo importante es escribirlo. Ya si se publica o no se publica, eso ya va fuera de mis manos, pero que tú lo puedas trasladar y construir tu obra, eso es el acto de creación más puro. Ya lo demás son cosas complementarias. Sí, y el mismo Borges decía, ¿no? Él decía, yo más que enorgullecerme de lo que he escrito, me enorgullezco de lo que he leído, ¿no? Ujú, Como él ujú. estaba en la biblioteca de Buenos Aires y todo, debe haberse deleitado, ¿no? Sí, es un ejercicio que creo que hay que hacer, pero, y como tú lo dices, está muy bien dicho, debe ser, ¿sabes quién decía esto? Efraín Jara Hidrobo decía, para ser consumido tiene que ser consumado, ¿no? Tiene que ser Ujú. un producto consumado, un producto de calidad, que a ti te guste, que a ti te llame, que tú digas, chuta, voy a leerme mi libro, ¿no? Una noche Claro, también digas, voy a leer mi libro porque está bien bonito. claro, totalmente. Y digo, al final también es, sobre todo en la parte artística, a veces uno dice, uno quisiera hacer algo que me diera el gusto de yo poder tenerlo, de yo poder escucharlo, de yo poder verlo, de yo poder asistir. Ahí es donde realmente se crea desde el espíritu más profundo. O sea, no es algo para... A ver, y de nuevo ahí también es esta disyuntiva del artista como egoísta. No es algo para el resto, es algo para mí, pero reconociéndonos a cada uno como parte de algo más grande
y de inquietudes que me superan a mí, que están en otras personas. Entonces, quien lea y que tenga las mismas inquietudes va a decir, como me dijo esa chica en esa feria, justo el libro que estaba buscando. Qué lindo, ¿no? Cuando te dicen esas cosas. Es sensacional, es sensacional. Yo creo que el oficio de librero es mágico, ¿no? Es una cosa que los pintores nos pintan súper súper bien, o sea, como que una parafernalia, una estética, ¿no? Muy, muy bella. Y sí, o sea, es que el oficio de librero es un sacrificio. Siempre tenemos más o sea, tenemos el oficio de librero, pero tenemos una profesión paralela, ¿no? Porque a veces Ajá, es difícil que solo el oficio te dé el sustento, ¿no? Qué bueno claro. que fuera eso, pero Sí, y es que es la vida del artista. Bueno, sí, digo, salvando las distancias, el mismo oficio llega a ser un arte, porque la construcción de la selección de los libros, las búsquedas, es un trabajo a detalle, es un trabajo sí, que luego desarrolla una técnica. Entonces no es, a veces la gente, y por eso también digo, es tan valioso la asociación, es tan valioso el trabajo de cada una de las librerías, porque no es un archivo de Excel que ve las últimas publicaciones, te ponen y listo, en esta plataforma compras todo porque hay todo, sino es una selección puntual. De este editorial es este libro, de este autor es esta la recomendación. Incluso de esta misma obra es esta la edición, porque esta edición tiene esta traducción, que esta traducción te transmite lo que realmente o lo más cercano al texto original. Entonces, eso en sí es un arte, porque no es algo... al final de nuevo, es un don y es justo ese camino que, es que uno tiene en conexión a su oficio, pero al igual que conversábamos justo sobre la idea del oficio, la idea del oficio fácil de explicar es el albañil. Entonces tú tienes un maestro albañil. Entonces al inicio vas haciendo la mezcla y todo, pero luego ubicar los bloques, medir el nivel, estructurar las paredes y todo, ya es un proceso de aprender dentro de la técnica. Entonces, y de ahí vienen las grandes catedrales, de ahí, o sea, el oficio del constructor se traslada también en arte. Y así igual el oficio del librero, aunque no haya escrito un libro, es arte el hecho de conectar a un lector con un libro y que encuentre de ahí esa fuerza que le entusiasma a leer. Eso es una obra de arte, o sea, eso no, es como un cuadro en la imagen que uno pueda tener dentro de su mente, pero creo que por ahí va también justo ese don artístico del oficio. Es que es mágico la librería cuando entras y huele a libro, yo me relajo, o sea, yo siento que como que es un oasis en medio de la ciudad, encontré un lugar de paz así. Sí, Totalmente. sí, sí, sí. Librerías que tú visitabas antes de ser librero. Eh, Di Retomando nomás. la historia, sí, no, pero retomando justo la historia Ujú. de la Epifanía con el libro de Lovecraft, yo en esa época trabajaba en Ibarra, venía normalmente casi todos los fines de semana a Quito. Después ya terminó el trabajo, regresé a Quito y comencé a recorrer la ciudad caminando. Qué Ahí bonito. encontré la librería de Cari Sánchez, que ya no está, que era Tolstoy, Tolstoy, sí. que Ahí literalmente, en claro, la... era un lugar donde tenías que ir Sí. caminando, porque está diagonal a la casa Humboldt, pero te Ujú. metes en un patiecito interno y un Sí. letrero Del chiquito. conjunto de ellas, sí. Y ahí fue, por ejemplo, conocí Tolstoy, conocí El Búho, que fue la librería de De Sebas, esas. que tuvo durante varios años. Conocí El Oso Lector, Oso lector. conocí Los Tres Gatos cuando estaban al lado del Ujú. Manuela. ¿Qué otra librería? Conocí a Cosmos, que es la librería que está en la Casa Mitómana de Sebas. Sí. Que de hecho al Sebas, en cambio, lo conocí en las ferias de la floresta. Él antes llevaba su puesto de libros y luego se lanzó a hacer su librería física. Pero, por ejemplo, durante muchos años yo fui un lector recurrente de Tolstoy. Entonces también viendo un poco, claro, el ojo crítico de la Cari, cómo ella construía su catálogo, tener las oportunidades que tenías para conversar con ella, de diferentes cosas. Ahí es como ir construyendo estos eslabones para luego decir, esta es la base para dar el paso y entrar en el oficio librero. Sí, ahorita que la nombras, sí, en Tolstoy yo una vez compré uno de Hans Christian Andersen. No he vuelto a ver esa edición, es Taschen, Ujú, ujú. ilustrada, hermosa, o sea, con esas ediciones tapa dura, con bordados, o sea, espectacular, o sea, la Tolstoy sí, bestial, bestial. Es una librería que extrañamos y sí, es emblemática, emblemática, y sí, cómo lo hacía ella, eh, era impresionante. ¿Qué ha pasado con ella? ¿Sabes algo?
No he conversado. Sé que está de cierta manera activa, la he visto en algunas Mm, charlas, actividades que ha hecho. Ya fue el año pasado que ella vendió la librería de Tolstoy y entiendo que en este momento ya no está funcional la mm. librería. Y tal cual lo que tú dices, yo creo que sí, se le extraña mucho a la Cari, pero yo creo que en esa misma lógica la Cari supo también sembrar y hay ciertas librerías que somos deudoras de la experiencia de la Cari. Ujú. Yo podría, o sea, yo me podría incluir dentro de esa, sí, esta nueva generación que vino también gracias a la experiencia de ella y de varios amigos libreros. Yo incluso me atrevería a decir la librería de Byron, que también yo me acuerdo lo conocí a Byron cuando la Cari lo invitó a dar una charla porque tenía su mega biblioteca y luego él se lanzó a hacer su librería que queda por cerca de la República de El Salvador. Y de ahí quienes hemos estado como en contacto, creo que al final siempre permea, o sea, y es de nuevo esa parte, nosotros, el oficio, que es de las cosas bonitas, no viene de la nada, o sea, ya hay una tradición que quieras o no, estando mucho más, trabajando, ayudando, colaborando en alguna feria o solo visitando y todo, es algo que te va llegando de diferentes fuentes. Entonces, al final uno es la continuación de una tradición librera que tiene la ciudad. Sí, es así. ¿Sabes qué? En mi caso, yo citaría Librimundi, donde algunos de los que ahora son libreros Ujú. trabajaron ahí. Librimundi, pero el Librimundi del Quicentro. Me acuerdo Ya. donde ahora creo que es hay un restaurante es ahí, donde antes era Librimundi en el Ya. Quicentro. Yo iba bastante ahí, ahí compraba, pero me acuerdo cosas fenomenales. Una vez trajeron literatura medieval Ya. de Gredos, de la editorial Gredos. Fantástico eso. Y de ahí, por ejemplo, también los amigos de Renacer, Ujú. que de Renacer Cultural también, que ellos se especializan más en lo antiguo, pero que en esas épocas que yo iba comenzando también hablaba con ellos, era muy cercano a ellos. Tal vez la de Mauricio Ponce, ¿conociste la que era antes del Conde Mosca, ahí en los bajos de la Orellana? Era, creo que se llamaba Mundilibro, me parece que se llamaba la de Mauricio Ponce. No No alcancé a alcanzaste a conocerla. Ya ver. creo que después fue cuando Sí, estuvo Marcelo con el Marcelo Conde que con ya Conte. conocí justo el espacio. ¿Sabes qué? Esa era fantástica, porque era todo el bajo del edificio, Ya. todos los almacenes bajos del edificio. Y Increíble. tú entrabas y era con pasadizos, era una caverna de libros. Y el hombre, como le gustaba fumar, a veces te ahogaba porque vos estabas en medio de los pasadizos. Seas Ya. loco. Sí. ¿Cómo te ves de aquí al futuro? ¿Cómo te ves de aquí a unos 10 años tú y la LIEC? A ver, y lo comentaré como un detalle particular de la ley que es interesante. Actualmente mi librería no tiene local físico. Mm, Yo publicito los libros en redes y luego hago entregas, hago algunas actividades y bueno, siempre participar de las ferias, que es lo que nos da el aire para poder sí. mantener los proyectos. Yo esperaría en 10 años, sí, tener ya un espacio físico y haber construido una comunidad lectora afín a la librería, porque yo creo que de nuevo es esa parte. Cada librería es un oasis particular para un grupo particular de lectores. Que pueden compartir diferentes oasis es súper valioso, pero a veces sí hay inquietudes particulares que ciertas librerías responden. Entonces es justo llegar a esos lectores. Y como Aliec, tener sí presencia en la mayor cantidad de ciudades, o sea, realmente o sea, ser fiel a nuestro nombre y ser la Asociación de Librerías Independientes del Ecuador. O sea, no sé si hay, pero me encantaría que Alec tuviese una librería en Galápagos, por ejemplo. Qué genial. Y si es que no, inspirar a que alguien se ponga una librería e invitarle y acompañar también desde acá. Y que la LIEC haya podido ir dando ese empujoncito para ir creciendo a las librerías miembro. Algo que te quería comentar ya era en eso, o sea, de ALIEC somos varias las librerías que no tenemos local físico, que trabajamos en redes, que publicitamos, que pasamos en ferias, que nos vamos moviendo. Y claro, llegar a tener, que es una apuesta súper grande, pero llegar a construir una base de lectores para poder ya tener un espacio físico y de nuevo tener puntos, nodos dentro de la ciudad donde se vea el aporte cultural de las librerías, yo creo que siento que va a ser, o sea, yo ya lo tengo en medio, yo siento que va a ser el aporte de la LIEC que pueda tener en los siguientes 10 años. Sabes que en tu barrio está muy bien, está bien situado. O sea, ese sería como para Eric, sería perfecto ahí. Está ahí cerca de la Universidad Central.
tienes un público lector en los Wambras que van ahí. Entonces yo creo que ese sería. ¿Sí? Yo te Sí, recomendaría. sí, sí. Y yo sí, sí lo he estado buscando. Sí es un tema de nuevo, igual como creo que el oficio lo más cercano es eso, a un proyecto de vida y eso implica también arriesgarse, como comentabas. Pero sí es también ir construyendo ya una base de lectores, hacer actividades. Yo soy, a veces es la parte más difícil y es lo que me Ujú. cuesta. Yo tengo alma de lector siendo Claro. librero y a veces sí es, uno sabe lo que es lo complejo y lo costoso que es un libro, porque no es algo que uno puede adquirirlo todo el tiempo, a veces incluso uno, y como uno va ahorrando, y ahora sí me voy a comprar este libro, porque este libro quería desde hace mucho tiempo. Y es también como propiciar esas actividades gratuitas, este mismo espacio, o sea, tener oportunidades de poder compartir de manera abierta y gratuita, yo creo que es lo más valioso para muchos lectores. Pero sí, o sea, me encantaría tener el espacio de la central. Bueno, cerca de ahí está, en las casas está la bodeguita. Luego, si nos vamos hasta la Mariana de Jesús, en la Mitómana está Cosmos. Y claro, o sea, tener esta, así como hay nuestras panaderías de barrio, tener nuestras librerías Librerías de de barrio y barrio. que nuestros barrios nos conozcan y poder hacer. Entonces, sí es un trabajo que de mucho esfuerzo de ir construyendo porque a veces hay gente que ha pasado media vida y se da cuenta, ay, no sabía que había una librería acá a la vuelta, entonces claro, es Sí. como ir propiciando eso, pero sí, por ahí va el sueño y esperemos en el mediano plazo poder tener un espacio físico. Yo vi ese libro tuyo era todo Po, era creo que Ah, Edgar Allan sí, Poe completo. Qué lindo libro. Aún lo tienes ese. ya lo vendí, en Ya lo alguna de vendiste, las ferias ya lo lo vendiste. vendí, Sí, que porque es... estaba genial, ese estaba espectacular. Sí, y Sí. ahí es justo solo uniendo lo que tú decías. En el caso, por ejemplo, de Librimundi, de la experiencia que tú tenías en Tolstoy, también la invitación a los lectores es apreciar a eso. O sea, hay un cariño súper profundo de librero en los libros que van a encontrar en sus librerías, porque los buscan, los ven que estén en las mejores condiciones posibles, rastrean dónde están, o sea, para que un libro esté en una estantería han pasado horas de dedicación para ver dónde, cómo lo traigo y todo. Entonces, claro, también es esa invitación a apoyar a las librerías. O sea, nosotros, como libreros, nosotros sabemos, a veces es en son de broma cuando vamos a una feria y te preguntan al inicio de la feria, así, ¿cómo vas? Ya compré 2 libros, o sea, pero tú eres librero, deberías vender. Pero, Ya logré claro, comprar ya dos logré libros. comprar 2 libros de otras librerías. Porque claro, aún no logra ver, hijo, qué nivel de amor en la curaduría de libros. O sea, qué Sí. cosas, qué joyas tienen los otros colegas libreros. Entonces es invitar a descubrir eso. Es verdad, mucho de lo que nosotros tenemos van a poder encontrar en otras plataformas. Quizás es más simple, pero dense la oportunidad de tener el plus de la librería. Es lleven su libro y llévense una conversación con el librero que es tan o más valiosa que el inicio de la lectura, porque eso te va a abrir incluso la puerta a muchísimas cosas más que solo comprar un libro en una página web y que te llegue después de un mes. Muy bien. ¿Cómo te has sentido? Muy bien, Sí. muy, Chévere. muy, no sé, muy enriquecido. Yo creo que estos espacios son eso que te da de nuevo como ese shot de energía para seguir trabajando en los proyectos. Decir, sí, o sea, primero, no estamos solos y eso es de lo más bonito. Y lo otro es, claro, darse cuenta que, y confío que muchos de los que van a ver el video hayan sacado algo de resonancia ahí, que les haya movido, que les invite a leer, a visitar las librerías, a buscarlas, a apropiarse de la ciudad y reconocer el espacio y decir, no es solo donde yo estoy, sino hay diferentes proyectos y hay cosas muy, muy, muy valiosas. Digo, cada librería, cada librero puede aportar muchísimo a la vida de las personas que quieran descubrir y ampliar sus horizontes con un libro. Muy bien. Eso es todo por hoy, amigos. Esto ha sido Ni Media Página, el segmento del podcast de Guille. Yo como siempre les digo, amen y lean, amen y lean. Creo que ese es si tuviera que definir la vida en un par de paréntesis, amar y leer, amar y leer, amar y luchar, pónganle lo que quiera, pero para mí es amar y leer. Un fuertísimo abrazo y un beso a mi novia Laverito, que ojalá me vea despuesito. Y a ustedes, pues eso, encuentren ese libro que está ahí, dense la oportunidad con ese libro que está ahí, así mismo como con las personas, dense la oportunidad de conocer, de hablar con las personas, de establecer ese nexo, esa mayéutica, llegamos a esa síntesis. Tienes la tesis, la antítesis, pues hagamos síntesis, mejor o peor, pero lo que sea. Pero démonos ese paso, hagamos conversación. Cuídense mucho, hasta la próxima. Amar y leer. Chau.
Muchas gracias. Listo.